postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Hoy vamos a empezar una nueva serie que tiene que ver, lleva el título Lecciones de la vida de Jesús. En otras palabras, lo que uno puede aprender o no lo que puede, lo que Jesús enseñó, lógico, para nosotros aprender de Él. Y entonces quiero invitarles que abran su Biblia en Mateo capítulo 18, exactamente desde el versículo 23 en adelante. Yo quiero decirles que este pasaje llevo 2 semanas leyéndolo y meditándolo, y sé que ustedes lo han leído también, y tiene muchas cosas que enseñarnos este pasaje a nosotros, ¿verdad? En este día. Capítulo 18 de Evangelio según San Mateo, versículo 23 al 35. Y quiero que ahí esté atento a lo que la palabra del Señor quiere hablarnos, pero también escuchemos al Señor hablar a través de su palabra. Cuando leemos la palabra, es Dios quien está hablando a nuestra vida. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira el texto bíblico. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, el texto nos enseña que el Señor perdona para que nosotros perdonemos. Y yo he titulado esta enseñanza: perdonados para perdonar. La respuesta de Dios para resolver conflictos, resolver heridas,
del pasado no es otra cosa sino que el perdón. El perdón. Y el perdón es tan importante que si no perdonamos de todo corazón a otra persona o a otras personas, en el futuro causaremos el mismo daño a los demás, ya que una persona herida hiere también a otra o a otras. Por tal razón, si nosotros queremos disfrutar de las sanas relaciones en el futuro, tenemos, con la ayuda del Señor, aunque perdonar no es fácil, perdonar cuesta, pero tenemos que perdonar. Ahora, perdonar no es olvidar, sino es poder recordar sin ningún tipo de resentimiento ni rencor, porque el Señor es quien sana nuestras heridas cuando hemos perdonado. Creo que en una ocasión les compartí el testimonio de un amigo, pastor, y él también es cantante y él viaja por muchos países y lugares. Cuando él tenía 6 años de edad, él pudo presenciar que a su padre le quitaron la vida, le cegaron la vida. Una gente armada llegó a su casa donde vivía, en una casa, una finca. La madre no estaba ahí, él con su papá estaba. Y un hombre llamó a su padre en presencia de él y lo acribilló a tiros. Él vio desplomar a su padre y el hombre huyó. Mi amigo tenía 6 años de edad. Ustedes pueden pensar el trauma y lo que puede pasar por la cabeza de una persona que ve caer a su propio padre. Tal vez sed de venganza, tal vez decir, yo voy a crecer para acribillar también a esa persona que le cegó la vida a un ser que yo amaba, mi padre. Pero mi amigo conoció a Jesús. Cuando él fue creciendo, conoció al Señor. Y él predica por diferentes lugares y países y estadios e iglesias. Y un día estaba predicando en su propio pueblo donde él nació. Y eso, el auditorio estaba totalmente, cuando de pronto sus ojos, su memoria, y de una manera retrospectiva vio a un hombre entrar al auditorio y era el mismo rostro de aquella persona que había cegado a su padre. Habían pasado muchos años y aquel día él estaba hablando del amor del Señor. ¿Y saben una cosa? Cuando él hizo el llamado a recibir a Cristo como Señor y Salvador, díganme uno de los tantos que pasaron al auditorio, al frente, ¿quién fue? Ese hombre que había cegado la vida. Ese era, y él lo recordaba muy bien y trató en su interior de removérsele todas esas cosas y tal vez el odio, el resentimiento, la venganza. Pero él escuchó también que el Señor, y sabía que el Señor le había perdonado, y él pudo estrechar aquella noche la mano de aquel hombre y también perdonarle. No es fácil perdonar. No es fácil. Es doloroso. Es duro. Ahora, yo quiero que mire el versículo 21. Porque esta parábola que hemos leído desde el versículo 23 en adelante, ¿saben qué? Es la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro en el versículo 21. En el versículo 21, Pedro muestra, y esto nos muestra algo interesante. En el mismo pasaje que estamos, 18-21. Miren, el Señor viene hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Al hermano. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y aquí dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Y el Señor le dice, no, Pedro, no hasta 7. ¿Hasta cuántas veces dice el texto bíblico? 70 veces 7. Ahora, la idea no, esto le demuestra a uno que aún ni los discípulos habían entendido muy bien el tema del perdón. Y esto le deja ver que era un problema más difícil para los discípulos y más desafiante para la iglesia a lo largo del tiempo. El versículo 21 nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el límite del perdón? ¿Cuál es el límite? Y aquí lo que Jesús quiere enseñar no es una operación matemática. No, lo que el Señor quiere enseñar a Pedro es que el perdón no tiene límite. Cada vez que alguien te ofende, y aquí uno se pregunta, pero si esta persona siempre me ha herido, y el Señor dice hasta 70 veces 7. Así que el perdón no tiene límites. Las veces que ¿cuántas veces debe perdonar una persona? Sin límites. Sin límites. Jesús no está enseñando. Lo que pasa es que algunos rabinos en el Antiguo Testamento habían escuchado que, por el tercer pecado, miren, vamos a Amós capítulo 1 versículo 3. Amós. Si puedes proyectar el texto. 1:3. El perdón es un aspecto central. Los discípulos cercanos a Jesús lo habían escuchado enseñar sobre el perdón. ¿Cómo es que se perdona a un hermano? Y por eso Pedro pregunta: Señor, ¿y hasta cuántas veces? Si el hermano me ofende y me ofende y me ofende y me ofende. El Señor le dijo: mira, no tiene límite el perdón. No tiene límite. Los discípulos cercanos a Jesús habían escuchado eso. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y eso es una indicación de una falta de entendimiento en cuanto al tema. Amós 1:3. Amós 1:3. 1:3. Amós. Los rabinos entendían el perdón como algo opcional. En algunos casos, hasta 3 veces en el libro de Amós nos dice: y Dios indica que estaba procediendo a juzgar estas ciudades. Mira lo que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. En otras palabras, hasta el tercer pecado es permitido, pero ya a partir del tercero hay que hacerles juicio. Ellos habían escuchado eso. Ahora lea el versículo 9 del mismo capítulo. Lo sorprendente aquí de la respuesta de Jesús es lo que viene ahora. Mire lo que dice, versículo 9. 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Y el versículo 11 también. En otras palabras, Dios indica que estaba procediendo a juzgar estas ciudades después de su tercera falta. No les daba la oportunidad de fallar. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a sus hermanos, a su hermano, y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado ¿qué? El rencor. Pero lo sorprendente de la respuesta de Jesús en el Nuevo Testamento, dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, refiriéndose a la necesidad de perdonar indefinidamente. Indefinidamente. El énfasis no está en el número de veces que se debe perdonar, sino en el desprendimiento en nuestra actitud de perdón. El énfasis no está en el número de veces que se debe perdonar, sino en la actitud que hay dentro de su corazón. Porque de la manera como Él nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar a los otros.
Hermano, ¿por qué yo tendría que perdonar a una persona de manera reiterada si me ha herido? Y la respuesta de Jesús fue: porque esa fue la forma como Dios nos ha perdonado. Nuestro pecado no es santo. Todos nosotros hemos ofendido y agraviado a Dios. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo Jesús murió por nosotros. Teniendo eso en mente, bueno, antes de leer de entrar en el pasaje, mire Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3. Quisiera que mirara ahí lo que dice el texto bíblico. Lucas 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué debes hacer? En otras palabras, el perdón es indefinidamente. Bueno, pastor, pero ¿qué va a hacer Dios con esa persona que pasa hiriéndome? El Señor se encarga de él. Cuando uno guarda resentimiento es como una carga, como algo que lo aflige. Pero yo he experimentado en mi propia vida, cuando yo he perdonado, es como si uno quedara livianito. ¿Cuántos han sentido eso? O no, ustedes nunca se han ofendido, pues. La parábola que vamos a entrar ahora, regrese a Mateo 18, verso 23. Esta parábola la podemos estudiar en 3 momentos, y los que están en la academia bíblica en 3 escenarios. Jesús en esta parábola, no olvide esto, nos da la razón por qué nosotros debemos perdonar y lo que ocurre cuando no perdonamos. ¿Qué es lo que no va a olvidar? ¿Qué es lo que no va a olvidar hoy? Jesús en esta parábola nos enseña la razón por la cual nosotros debemos perdonar, pero lo que ocurre también cuando nosotros no perdonamos. Y el primer escenario está desde el versículo 23 al 27, señor Jorge. Abra su Biblia. Jorge Osa. Versículo 23. Por lo cual, mire cómo dice el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, y subraye eso, a un rey. Esta es una parábola, que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Primer escenario, el rey perdonador. Y lo que esta porción nos está enseñando es la manera, y lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos, y esta mañana quiere enseñarnos a nosotros, es cómo es el asunto del perdón desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Pensemos en cómo es que Dios opera respecto al perdón. La parábola comienza diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cómo es que Dios dice
que opera el perdón. ¿Cómo es? Él quiere enseñarle eso. Esta parábola posiblemente hace referencia a los momentos cuando los reyes llamaban o los gobernantes llamaban a sus siervos a rendir cuentas. Y es exactamente lo que ellos tienen en mente, los discípulos. Y resulta que aquí hay un hombre que le debe, pero le debe 10,000 talentos. Mira, 10,000 es la cantidad, talento es la unidad monetaria. Y realmente en ese entonces 10,000 talentos para un esclavo, porque habla de un siervo, un esclavo no tenía cómo pagar ese valor. Era una deuda, hermanos. ¿Cómo le pudiéramos decir, atribuir a esa deuda un adjetivo? Una deuda impagable de parte de quien debía. Impagable. Y ante la insolvencia del siervo, aún sin juzgarle por su malversión, el rey procedió según la ley de ese entonces: véndanlo. Pero aún vendiéndolo a él, ahora parece algo injusto, pero eso era la ley. ¿Se acuerdan de aquella viuda que visitó a Eliseo? Que había fallecido su esposo y el acreedor se le iba a llevar a sus hijos como en pago de la deuda. ¿Se acuerdan de eso? Y hay varios casos y ejemplos que no quiero que entremos en detalle. Pero el siervo sabía que no tenía justificación ni los medios para pagar lo que debía. Y miren, cuando lo llamó a cuentas, dice, versículo 24, cuando comenzó a hacer cuentas. Así que un día el Señor nos llamará a cada uno de nosotros también. Le trajeron a un hombre que debía. Yo creo que este siervo era que recaudaba impuestos o dinero o administraba los bienes de su señor. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijo todo lo que tenía para que se le apagase la deuda. Entonces aquel siervo, quiero que noten esto, movido a misericordia. Estoy en el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, él que debía los 10,000 talentos, ¿qué hizo? Se postró y le rogó y le dijo, ¿qué le dijo? Ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré. Y aquel siervo, movido a misericordia. Ahora, creo que esa deuda, este siervo no la podía pagar. No la podía pagar. Pero el rey, movido a misericordia, ¿qué hace? ¿Qué hace el rey? Mira, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué más? Y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda a aquel hombre. Esa es la primera escena, ¿verdad? El rey no solo le perdona la deuda, sino que perdona la maldad y la corrupción que condujo a este individuo a esa situación, porque era malvado, perverso. Gracias a la misericordia de Dios, la deuda que teníamos nosotros contra el Señor también fue saldada. Nada de lo que usted haga o de lo que yo haga o de sacrificio o de esfuerzo humano puede pagar la deuda por causa de nuestro pecado. Su pecado y mi pecado lo llevó el Señor Jesucristo sobre sus hombros, y Él le perdonó a usted totalmente la deuda que usted tenía contra Él, a pesar de haber pecado contra Él. Mira, yo no llego a comprender el amor, la gracia y la misericordia de Dios tanto como Él lo ha demostrado para nosotros. Usted y yo, hermanos, somos pecadores, ¿verdad? Y nada podemos hacer, ni el dinero más grande del mundo, ni el sacrificio más grande del mundo, ni el sacrificio que haga puede pagar la deuda por usted. Ya el Señor pagó toda la deuda por ustedes y por mí.
Hermano, Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Nuestros pecados son peores que lo que nosotros pensamos. Nosotros no tenemos una visión divina de ellos, sino humanas. Y a veces decimos, Señor, cometí este error. Realmente hay gente que no ve el pecado y que está desagradando a Dios y no lo ve como es o como son. La deuda adquirida con Dios no la podemos calcular. Sencillamente somos salvos por gracia. ¿Qué le pasó con esa deuda? ¿Él se la perdonó? Pero luego el segundo escenario, este hombre que fue perdonado, miren el versículo 28 y vamos a leer hasta el 31, es un siervo rencoroso. Rencoroso. Pero saliendo aquel siervo, me imagino cómo salió. Estaba en la presencia del rey. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía menos. 100 denarios es posible pagar. Pero ¿sabe qué? Le ahorcaba. Yo aquí me imagino, ¿qué estaría pensando él cuando el rey le perdonó a él? Pero apenas salió de ahí, dijo, ahora yo voy a llamar a quien me debe a mí. Son los 100 denarios. No era una deuda tan grande. Se encuentra con este que le debe a él. Y la deuda del siervo hacia el rey es incomparablemente mayor que la deuda del siervo para con él. Pero a pesar de que la deuda perdonada a él era incomparablemente grande, la de este siervo es incomparablemente menor. Lo echó a la cárcel, lo ahogaba, págame, págame. Y noten algo, el clamor de este siervo fue el mismo que tuvo él delante del rey. Mírenlo, es lo mismo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué le dice eso a uno? ¿Qué le dice eso a uno? A pesar de que la deuda era menor, lo echó en la cárcel hasta pagar lo que debía. Esa fue su decisión propia. Su consiervo le hizo la misma petición que el rey, que hizo el rey, que hizo al rey. Sin embargo, él no quiso. La falta de perdón, eso nos muestra que es una actitud o una decisión de nuestro corazón. Y también porque no hemos entendido ni valorado lo que el Señor hizo. Si el Señor a mí me perdonó, ¿por qué yo no perdonarle a usted? Si el Señor lo perdonó a usted, ¿por qué no perdonarme a mí? Así como Él nos perdonó y el Señor nos ha perdonado y no nos recuerda siempre ese mismo pecado. Él te perdonó, Él te sanó, Él te restauró para que usted y yo vivamos para Él. La falta de perdón es eso, una decisión que se toma de mantener al otro como nuestro deudor. Cuando vemos el perdón del rey concedido al lado del perdón del siervo retenido, hay una especie como de repulsión al ver la actitud de tristeza de este hombre. Y eso fue lo que experimentaron los consiervos, porque los consiervos vieron la actitud de él en el versículo 31. Y dice que fueron al rey y le contaron todo lo que este hombre había hecho. Rey, lo que tú hiciste con él, él no tuvo compasión ni misericordia con el otro. Verso 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó a él. El Señor lo llamó
y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y creo que en el verso 33 está la clave de todo este pasaje. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Este hombre lleno de rencor representa a los hermanos que tienen la actitud de no perdonar al otro, de que le retienen el perdón al otro. Pero el último escenario está del versículo 32 al 35. Y pudiéramos decir las consecuencias o el juicio al siervo rencoroso. Entonces, al enterarse el Señor, lo mandó a llamar a rendir cuenta de su actitud hostil hacia su consiervo. Y la primera palabra del rey fueron: ¿siervo qué? ¿Siervo qué? Malvado. Eso es lo que Dios piensa de la falta de perdón. Es algo malvado y perverso. La falta de perdón es una maldad delante de Dios. Creo que Mateo 18:33 dice: ¿no debías tú también perdonar como tú fuiste perdonado? ¿No debías tú también tener misericordia? ¿No debías tú también haberte compadecido así como yo me compadecí de ti? Claro que debía compadecerse de su hermano. Debía tener misericordia y paciencia. Aquí el rey está enfurecido ante la falta de perdón del siervo, y con razón. Y ahora viene un juicio sobre él. Lo entrega a los verdugos hasta que lo pague todo lo que debía. A veces el cobrador es agrio, duro de corazón. Hay gente que le arrebata las cosas a otro. Han perdido casa y aún hasta la misma vida. Mucha gente ha llegado a perderlo por una deuda. Pero en el versículo 35 Jesús agrega: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esto es lo que Dios hará con todos los que nos rehusemos a perdonar a los que pecan contra nosotros. El trato del rey con el siervo rencoroso es una indicación de que Dios no dejará sin disciplina a quienes no perdonan. Los cristianos que se niegan a perdonar a otros serán sometidos a disciplina del Señor también, hasta que aprendamos a perdonar. Hermanos, el perdón está motivado por la compasión y por la misericordia, pero no mi propia compasión, sino motivado por el amor y la misericordia que el Señor tuvo para conmigo. Cuando yo tenía 11 años, a escondidas de mi madre, me fui a bañar a un estanque a mediodía, como a las 11 o 12 del día. Y yo me tiraba y salía de un lado a otro. En una de esas me tiré y yo sentía como un peso sobre la cabeza que no me dejaba subir. Y era como especie de un listón que estaba atravesado. Dentro de mí empecé a desesperarme y pensé que me iba a morir en ese estanco, solo. No había nadie más. Cuando de pronto logré abrir mis ojos, a la orilla del estanque estaba un joven, también de la cuadra donde yo vivía, pero yo había peleado con él. No sé quién lo mandó que fuera al estanque. Y él extendió una rama y su mano para sacarme del estanque. Él se llama Carlos. Nunca más lo he vuelto a ver, pero le doy gracias a Dios por él, porque él extendió su mano. El Señor ha extendido su mano
para salvarnos. Y Él es misericordioso. Hermano, no guarde rencor. El rencor carcome nuestra vida, no nos permite disfrutar la vida cristiana. Nos enferma el resentimiento. Tenemos que aprender del Señor, porque Él es nuestro Dios perdonador. Y jamás se vuelve a acordar de tu pecado. Por la memoria de uno sí. Y tenemos que decirle: Señor, sáname. Cierre sus ojos. Quisiera que oráramos esta mañana. Usted y yo, es probable que alguien le haya ofendido a usted, hermano, o a mí en alguna ocasión. Pero no cargue más eso, hermano. No cargue más con eso. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Él aún desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su muerte fue para reconciliarnos con el Dios del cielo. Y Él extendió su amor, su misericordia, sus manos sobre ti. Señor, gracias por esta iglesia, por las personas que están aquí esta mañana. Yo ruego, Señor, que abras nuestros ojos solamente para adorarte y vivir para agradarte. Gracias por cada hermano que viene cada domingo a la iglesia. Gracias por los hermanos que usaste en el pasado y que sigues usando. Nosotros te amamos. Esta iglesia te ama, Señor. A pesar de las luchas, de las adversidades. Dile al Señor: Señor, que tú crezcas en mi vida. Dile que tú crezcas en mi vida y que yo mengüe, Señor. Amén.